Estamos en la consulta, hoy tenemos de invitados a Luis Eladio Pérez y Carlos Lozano, ex senador, ex gobernador de Nariño, no decimos que más ex porque ya sabemos, y Carlos Lozano, director de Voz Proletaria, los dos futuros candidatos, uno a la Cámara, Carlos, y Luis Eladio al Senado de la República, para analizar el tema que hoy está siendo analizado durante toda la semana por el país, que es el acuerdo humanitario o la cortina de humo que el presidente Uribe ha presentado hoy a los colombianos, autorizando a Piedad Córdoba para hablar con las FARC o recibir a los secuestrados siempre y cuando sean todos los secuestrados. Bienvenido, Luis Eladio, bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente y ya empezamos. A pesar que el mandatario de los colombianos, Álvaro Uribe, en mayo de este año había desautorizado a la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, para que actuara como mediadora en la liberación de Pablo Emilio Moncayo y los demás cautivos, el presidente de la República autorizó de nuevo a la congresista para que con la Cruz Roja Internacional y la Iglesia participen en la liberación de los 24 militares que aún permanecen en poder de las FARC y de los 3 cadáveres de los policías y militares que murieron en cautiverio. El gobierno nacional autoriza para la liberación de los secuestrados que están hoy en poder de las FARC a la senadora Piedad Córdoba a fin de que participe en el acto de liberación de esos secuestrados con la Cruz Roja Internacional y con la Iglesia Católica. Asimismo, el mandatario indicó que la liberación de los militares y la entrega de los 3 cuerpos de los miembros de la fuerza pública que murieron en cautiverio debe realizarse de manera simultánea. La liberación debe ser de todos los secuestrados y en forma simultánea. Son 24 secuestrados que están en poder de las FARC, de la fuerza pública. Además de que debe incluir a todos los secuestrados, a los 24, las FARC deben devolver los cadáveres de los 3 compatriotas que murieron en el asesinato del cautiverio. La liberación de los 24 y la devolución de los 3 cadáveres debe darse en forma simultánea. Finalmente, el presidente Uribe aseguró que los detalles y la logística que se adelantará para la liberación de los secuestrados se realizará discretamente y lo coordinará el comisionado para la paz, Frank Perk, la Cruz Roja Internacional, la senadora Piedad Córdoba y las FARC. Algunos han dicho hoy que se trata de una nueva cortina de humo del presidente con las condiciones que ha impuesto. Otros creen que es un esfuerzo serio y que es un cambio en la actitud que el presidente ha tenido frente a este tipo de intercambios. Luis Eladio Pérez, ¿qué opina? Pues yo pensaría ambas cosas, Ramón. Sin duda que justo en el momento en donde afloran una serie de escándalos que afectan la gobernabilidad, que afectan al partido de gobierno y por supuesto a la figura del presidente de la República, aparece esta nueva propuesta que no difiere en mucho en las anteriores propuestas que durante casi 7 años el presidente ha venido formulando en aras de buscarle una solución a la suerte de los secuestrados. Propuestas que se han hecho a sabiendas de que las FARC no las van a aceptar. Pero también soy optimista y quiero ser propositivo. Me parece que de todas maneras es interesante que el presidente reconozca como una interlocutora hoy válida a la senadora Piedad Córdoba. Me parece también que es importante que el presidente plantee la necesidad de evitar el cuentagotas y que las FARC por fin liberen a todos los compañeros que aún permanecen secuestrados y que naturalmente entreguen los restos de las personas que han fallecido en cautiverio. Yo desearía esta segunda oportunidad. Yo desearía de que así se hiciese. Sin embargo, veo trampas, veo que no hay una consistencia frente a lo que se ha venido planteando. Las FARC, sin duda, aspiran a que haya un canje o un intercambio de prisioneros que están hoy en las cárceles de Colombia con los militares y policías que están secuestrados.
Y en segundo lugar, veo con mucha dificultad que las FARC puedan aceptar que haya presencia en los operativos, en la parte logística de la fuerza pública colombiana. Los ensayos, lo que ha ocurrido en el pasado inmediato demuestra que una de las grandes trabas era ella, y por eso se recurrió a los buenos oficios del país vecino Brasil para romper con ese hielo que no permitía avanzar en la liberación de algunos de los secuestrados. Yo abrigo la esperanza de que esto se pueda solucionar lo más pronto posible y que pueda permitir avanzar en un camino que traiga la liberación de todos los compatriotas. Y Carlos, cortina de humo y giro al mismo tiempo. Bueno, sí, yo en general coincido con lo que ha dicho Luis Eladio. Me parece que siempre este tipo de anuncios del presidente en momentos de dificultades, pues se interpretan como cortinas de humo. Cuando él está acosado por uno u otro escándalo, acude a este tipo de propuestas un poco sorprendentes y de ruptura con una inamovible anterior. Así que hoy, cuando estamos viendo todas estas dificultades que cuenta el referendo, las firmas, el modus operandi en todo lo que significó pues la organización del referendo reeleccionista y el nuevo capítulo de la crisis política, pues por supuesto que el presidente necesitaba un poco de oxígeno y seguramente lo ha encontrado en esto. Pero me parece que más allá de esta situación es importante registrar el hecho que se reconozca la interlocución de colombianos y colombianas por la paz, y en el caso particular de la senadora Piedad Córdoba. De alguna manera esto rompe con un inamovible. Hasta ayer era un imposible para el gobierno nacional y para el presidente Uribe que la senadora Piedad Córdoba pudiera intervenir en esa misión humanitaria para traer a la libertad a los miembros de la fuerza pública que están en poder de la guerrilla de las FARC. Hoy ya eso es posible, o sea, se ha superado ese inamovible. Sin embargo, pues subsisten algunas inquietudes, algunas preocupaciones, como las que ha planteado Luis Eladio, que yo creo que hay que ayudar a resolver, que hay que ayudar a superar, y precisamente en ese sentido creo que es la decisión que ha tomado Colombianos y Colombianas por la Paz y la senadora Piedad Córdoba de solicitarle una entrevista al presidente de la República para precisar los alcances de esta decisión de él y sobre todo tratar de superar algunas cosas, entre ellas algo que es inminente, que superado el escollo de la presencia de Piedad en la misión humanitaria, pues ya mañana, pasado mañana, cuando estén dadas las condiciones, hay que ir a traer a la libertad al cabo Moncayo y al soldado profesional Calvo, que ya es algo que decidieron las FARC, que no es sujeto de ninguna negociación, sino es un sujeto de ejecución, y el presidente debe entenderlo así, aunque por supuesto en su anuncio de hoy él habla de que debe ser la libertad de todos y de suspender lo que él llama el cuentagotas. Sin embargo, estos son temas que hay que tratar en una conversación que ojalá acepte el presidente de la República con la senadora Piedad Córdoba y Colombianos y Colombianas por la Paz. Hay una casualidad que sería interesante que ustedes nos ayudaran a discernir o precisar, y es que sea en la puerta del avión cuando viaja a Estados Unidos el presidente, en el momento en que hace el anuncio, como si estuviera anunciándole al presidente Obama o a los demócratas en el Congreso norteamericano algo que ellos le hubieran solicitado. El resto no tendría mucho sentido que el presidente, saliendo y con la atención puesta en el mensaje que deja de bienvenida a Estados Unidos, se refiere al tema. ¿Qué opinan ustedes? A mí me ha impresionado mucho que después de la operación Jaque, la comunidad internacional bajó la presión que venía ejerciendo al gobierno para una resolución pacífica a la suerte de los secuestrados. Por supuesto, uno entendería que liberada a la doctora Betancourt, los americanos, tanto Europa como Estados Unidos, perdió un marcado interés. Pero me sorprende mucho la actitud positiva de una bancada demócrata que ha venido siguiendo en los Estados Unidos con mucha inquietud el tema de los secuestrados. Ustedes estuvieron allá visitando. Hemos estado en varias oportunidades avanzando con ellos en la posibilidad, por supuesto, cuando estaban los 3 norteamericanos inicialmente secuestrados en una salida negociada.
Posteriormente ellos han sido muy solidarios en ayudar, en coadyudar en la búsqueda de una solución a las personas que todavía están secuestradas. Yo pienso que ellos debieron haber tenido un grado de influencia en el presidente Obama, quien no es ajeno al tema, que muchas organizaciones, entre ellas Colombianas y Colombianos por la Paz, y muchas organizaciones no gubernamentales con sentido eminente humanitario, ha venido trabajando en la búsqueda de crear conciencia en la Casa Blanca sobre este drama, que el presidente Obama debió haber ejercido algún grado de influencia sobre el presidente Uribe. Entre otras cosas porque parte de los cuestionamientos que se le hacen al presidente Uribe en los Estados Unidos y en Europa, pero particularmente ahora que hay un interés marcado de tratados comerciales, es la violación sistemática de los derechos humanos en relación a sindicalistas y naturalmente en la negativa sistemática a avanzar en un acuerdo humanitario. Me parece que ahora, a puertas de subirse del avión para ir a reunirse con unos empresarios que tienen un grado de influencia interesante en ciertos estados de los Estados Unidos, el presidente vota esta propuesta que, reitero, ojalá sea de buen recibo y que pueda servir para la liberación, pero la vota más con un interés de internacional que con un interés nacional. De avanzar. ¿Comparte ese análisis, Carlos? Sí, yo creo, Ramón, que es así. Yo creo que la cortina de humo es kilométrica. No solamente está en el espacio nuestro geográfico, sino ha sido lanzada más allá, con un mensaje también muy claro al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Yo no me atrevo a decir si este tema lo trataron con el presidente Obama en la reciente reunión y si realmente es una exigencia de él. No sé, porque no conozco y creo que sobre eso no ha habido información, aunque hoy se rumoraba mucho en nuestro medio si realmente eso obedecía casi que a una exigencia del presidente Obama. Pero lo que no me cabe la menor duda es que el presidente Uribe, interesado en el Tratado de Libre Comercio y en establecer una buena relación con el presidente Obama, después de que él fue a Estados Unidos a hacerle campaña presidencial pues al contradictor, pues ahora tiene interés en arreglar esas situaciones y está lanzando mensajes muy claros, como el que también ya hemos visto a raíz del cambio de la denuncia que ha hecho la revista Cambio, pues, sobre la famosa base de Manta, que en Colombia va a quedar convertida en 5 bases militares como parte de un acuerdo casi que secreto que han venido adelantando los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos. Así que yo creo que en esto también hay un mensaje claro que el gobierno colombiano y el presidente Uribe le quiere dar al presidente Obama y vamos a ver si le resulta. Lo importante es que eso repercuta en algo provechoso para el país y sobre todo para la liberación de todas las personas que están en injusto cautiverio. Si es así, pues bueno, vale la pena y ya verá el presidente Obama qué decisión toma en medio de estas dificultades que ya ha reseñado Luis Eladio, en que en Colombia se mantiene este tema de los derechos humanos y el asesinato de sindicalistas, la persecución a la izquierda, a la oposición, a los periodistas, pues es el pan de cada día. Sería muy positivo para el país que por influencia externa, como pasó con Francia frente a Ingrid, se abriera la puerta para la liberación de los soldados y policías que aún están en poder de las FARC, así sea por presión de Estados Unidos. Pero pasemos a la parte ya mecánica o de ejecución, a partir de la propuesta del presidente en la que anuncia que tiene que ser con la logística del Ejército Nacional, lo que para cualquier entendedor es obvio que hace muy difícil esa operación porque las FARC no tienen confianza en el ejército enemigo. ¿Cómo creen que se puede desentrabar esa propuesta del presidente? Yo sigo insistiendo en que la presencia de un mediador o intermediario internacional es fundamental, justamente, Ramón, en lo que usted acaba de decir, en el ánimo de crear confianza entre las partes para poder avanzar, por ejemplo, en estos aspectos logísticos y que no vuelva a ser un entrave más en la posibilidad de una liberación pronta. Aquí lo que hay que pensar es, o mejor, lo que hay que hacer fuerza es para que exista la voluntad política de ambas partes. Porque el show político lo monta el presidente cuando hace una negativa a la presencia de la senadora Córdoba, del padre de Pablo Emilio Moncayo, en el proceso de liberación anunciado
de este último hace un par de meses. Pero también las FARC tienen que entender de que el país está cansado con la suerte de estas personas que siguen en cautiverio. Ya Colombia ha manifestado, la sociedad colombiana ha manifestado a través de las marchas el rechazo a la práctica del secuestro. Yo no creo que haya más réditos políticos que los que pudieron haber tenido al tener como exposición mediática a unos políticos en cautiverio que les marcó un signo en el mundo, que si pretendían para bien las FARC posicionarse como un grupo político, lo que hicieron fue ratificar que actos como el secuestro están calificados hoy por la comunidad internacional como actos terroristas, y que hoy lo que se espera son gestos políticos por parte de las FARC. Nosotros abrigamos que existe una voluntad política, lo han manifestado con las liberaciones recientes, con el ofrecimiento de liberar a Pablo Emilio Moncayo y al soldado profesional de apellido Calvo, tal vez, Carlos. Calvo, correcto. Son demostraciones de voluntad política por parte de las FARC. Hay que plasmarlas en hechos. Hoy la pelota la ha botado a la cancha de las FARC el presidente de la República. Las FARC tienen que evaluar el sentimiento del pueblo colombiano y no sería descartable de que en su momento se pudiese avanzar en la liberación inicial, como decía Carlos, ya inmediata, que ha sido ofrecida de estas dos personas, aprovechando ya la aceptación de Piedad Córdoba. Buscando los mecanismos logísticos, me parece sana la respuesta de colombianos y colombianas y de Piedad Córdoba, muy pausada, muy prudente, muy respetuosa de solicitar una audiencia para avanzar en la logística, pero en una logística que sea aceptada por las partes. El presidente tiene que entender que ha habido una lucha por parte de las FARC, lucha que lleva cerca de 12 años para poder plasmar un cambio, un canje o un intercambio humanitario, y que de la noche a la mañana no va a desaparecer por una sola apreciación del presidente de la República. En eso puede servir, Ramón, reitero, la intermediación, la mediación de países como Brasil, como Cuba, como muchos otros que pueden servir hoy en el escenario si es que se llegase a entorpecer por estos procesos logísticos. Y cada vez son menos países, porque Suiza, por ejemplo, se sintió utilizada cuando la operación Jaque, por la forma como sus emisarios, al igual que uno francés, fueron utilizados previos a la operación Jaque. Pero y ahora están siendo procesados judicialmente, ¿no? Jean-Pierre Gontard, el suizo, y Noé Sáenz, el francés. Entonces también esos son como malos mensajes, ¿no? Y el uso de las esquinitas de la Cruz Roja Internacional, que no es propiamente un gesto de confianza hacia la institución. Pero su respuesta, Luis Eladio, despierta una inquietud, y es: si las FARC están derrotadas políticamente, como todo el país lo entiende y gran parte del mundo, saben que el arma del secuestro les produjo unos resultados tremendamente negativos. Si las FARC no tienen apoyo político en el país, no tiene ninguna justificación tampoco el radicalismo del presidente Uribe al no permitir o facilitar la liberación al menos de Moncayo y de Calvo, que ya están, como dice Carlos, con boleta de libertad. No tiene ningún sentido. ¿Cómo se explica eso? Sí, yo creo, Ramón, que hay que decantar un poco esta propuesta o esta exigencia que hace el presidente. Me parece que esa es la idea de la senadora Piedad Córdoba, contenida en la Carta de Colombianos y Colombianas por la Paz, para ese encuentro con el presidente. Porque aquí hay que resolver varias cosas hacia el futuro. De un lado, el tema internacional. El gobierno tiene que superar esa prevención, ¿no? Ese prejuicio que tiene contra la participación internacional. Aceptas son las comisiones de bolsillo, pero no las comisiones que puedan actuar, no digamos en neutralidad, pero sí como facilitadores, como interlocutores. Y en eso tiene que entenderlo así tanto el gobierno como la guerrilla de las FARC, que cualquier presencia internacional es la de un facilitador que juega un papel de interlocutor válido ante ambas partes para aproximarla. Un poco lo que ha venido haciendo Colombianos y Colombianas por la Paz. Creo, en segundo lugar, que el gobierno tiene que superar esa especie de síndrome de la operación Jaque, que fue exitosa,
no la vamos a cuestionar, el resultado fue perfecto, pero no se repite, y esa exaltación a la operación Jaque se traduce en el mensaje de operativos militares de rescate, que ya sabemos en qué pueden terminar, y el riesgo que tienen las personas que están en cautiverio pues con este tipo de acciones. Y creo también que el gobierno, en el caso de las FARC, también deben entender el mensaje claro que ha venido dando Colombianos por la Paz, y que incluso hoy estábamos discutiendo, voy un poco a revelar eso. No, pero revélalo ahorita después de este corte que vamos a hacer en la consulta. Ya continuamos con Carlos Lozano, director de Voz Proletaria, con Luis Eladio Pérez. Continuamos en esta conversación y análisis sobre la propuesta del presidente Uribe de darle luz verde a Piedad Córdoba, la senadora Córdoba, para que avance en la liberación de los policías y militares que se encuentran en poder de las FARC. Luis Eladio Pérez y Carlos Lozano nos acompañan, y Carlos nos iba a dar una chiva. Sí, estaba señalando en la parte de este segmento, al final de este segmento pasado, que también las FARC deben entender que hay que hacer un esfuerzo enorme para que esa voluntad política que han dicho que tienen y que han demostrado con estas entregas y estas nuevas iniciativas se traduzcan también en hechos más concretos. Entonces, desde Colombianos y Colombianas por la Paz, esta mañana, antes de conocer el anuncio del presidente de la República, estábamos circulando un proyecto de carta a las FARC en donde se ponía el acento en el tema del secuestro de nuevo, para no abandonar el diálogo epistolar, porque decíamos, hombre, el hecho de que el presidente Uribe nos haya creado un inamovible, que es la no presencia de Piedad en la misión humanitaria, no puede conducirnos a suspender el diálogo epistolar hasta que no superemos el inamovible y en relación con las FARC. Entonces, estábamos discutiendo una carta en la cual ponemos el acento en el tema del secuestro, sacar el secuestro del conflicto. Eso es definitivo, y yo creo que hay que seguir en esa dirección, y las FARC tienen que abrir mucho más esa posibilidad. No es solo liberar a unas personas, como en el caso de Moncayo y del soldado profesional, incluso dejar abierta la posibilidad a nuevas liberaciones. Yo entiendo, por supuesto, que el anhelo es que salgan todos, como se está planteando, pero si mientras se discute esa posibilidad puede salir uno o dos más, pues yo creo que no debemos cerrar esa puerta. Pero eso, al lado de eso, hay que discutir el tema de sacar el secuestro, que es el mensaje que le hemos venido dando tanto a las FARC como al ELN. El tema del secuestro no puede ir más en el conflicto. Antes de que se supere este conflicto por la vía política y de la negociación, hay que erradicar de él el tema del secuestro, que es un flagelo muy fuerte. Muy interesante, estaban sintonizados literalmente con la presidencia de la República. Vemos. Luis Eladio, el otro tema que es muy interesante discutir es la negativa del presidente a hacer el acuerdo humanitario, por eso hablamos de acuerdo o cortina de humo. Un acuerdo que desde el punto de vista del derecho internacional y de las normas a las que está sometida Colombia debiera ser obligatorio, y que los afectó a ustedes como secuestrados, ya afecta a todos los ciudadanos que siguen en poder de las FARC. ¿Qué opinan ustedes de esa posibilidad de hacer el acuerdo con los 24 soldados? Pues aquí lo que ha faltado realmente, Ramón, es falta de voluntad política del presidente de la República. En este caso reciente, digamos, de Pablo Emilio Moncayo, de lo que decía Carlos, de haberle puesto una cortapisa a la presencia de Piedad y del profesor Moncayo, y que se convirtió en un inamovible, al presidente se le propusieron varias fórmulas, inclusive
por fuera de la presencia de Piedad y del profesor Moncayo. Al presidente se le propuso, por ejemplo, la presencia del canciller Castrillón, del cardenal Castrillón, para que sirviese en esa mediación, en esa intermediación. Se le propuso a Cuba, a su gobierno, el embajador cubano hizo manifestaciones claras de la voluntad de su país en servir, y el presidente ni siquiera se dignó responder a esas propuestas. Yo creo que él ha partido en el tema del intercambio humanitario de dos premisas que no obedecen a la realidad ni a la verdad. La primera, que afectaría eventualmente su política de seguridad democrática. Si fuese fuerte su política de seguridad democrática, no tendría él el menor temor en un eventual avance de un proceso de negociación, de un despeje de un área mínima para poder realizar la logística que ese intercambio o canje pudiese necesitar. Y la segunda premisa, que me parece que también no obedece a la realidad, es pensar que si se avanza en el intercambio humanitario se va a desmoralizar a la tropa, a la fuerza pública. Me parece que es todo lo contrario. Yo creo que en mucho la fuerza pública está afectada en su moral de ver que compañeros suyos que estaban prestándole servicio a la nación en diferentes puntos de la geografía colombiana llevan 10, 11 y casi 12 años secuestrados sin que haya por parte del presidente y de sus propios comandantes de la fuerza pública una acción rápida y efectiva para traerlos con vida a la libertad. Allá ellos están esperando una nueva operación Jaque. Llevan 12 años esperando a que llegue el ejército. Y aquí lo que hay es una carrera contra el tiempo, Ramón, porque es la vida de las personas. Aquí no podemos seguir jugando con el tema de pulsos políticos. Aquí tenemos que empezar a aplicar criterios humanitarios, porque estamos jugando en cada segundo con la vida de las personas que están allá encadenadas en la selva, dependiendo su suerte solamente de Dios, porque no hay ninguna posibilidad cierta de en un momento dado salvarlos a ellos de un operativo militar, de un intento de rescate, de una malquerencia de un comandante guerrillero, de una culebra, de un tigre, de cualquier circunstancia que se puede presentar en cualquier momento. O de un malentendido como ocurrió con los diputados. O de un malentendido como ocurrió en el caso de los diputados. Aquí ya ha habido en este proceso muchas muertes testimoniales. Se nos ha olvidado Urrao, se nos han olvidado los diputados, se nos olvidó Consuelo Araujo. Aquí lo que tenemos es que luchar entre todos para traerlos con vida a la libertad. Y eso es lo que tiene que aplicar el presidente para efectos de avanzar en un proceso de intercambio. Está equivocado, reitero, cuando piensa o que va a afectar su política de seguridad o que va a menguar la moral de la fuerza pública. La política muy militarista es la que impide que se haga este acuerdo humanitario. Solo descansa en la solución militar el presidente para rescatar o liberar a los prisioneros o secuestrados. Yo creo que sí, Ramón. Yo creo que todos estos años, estos 7 años, se han convertido en una especie de patria boba en lo que tiene que ver con el acuerdo humanitario, porque cada una de las partes lo entendió como una victoria militar y por eso se impusieron los inamovibles. Cada quien quería poner... Por primera vez en audiencia pública, la Corte Suprema de Justicia escucha a los 3 aspirantes de la Fiscalía General de la Nación. A esta hora, Virginia Uribe Betancur, quien fue abogada privada de Álvaro Uribe Vélez cuando ocupó la gobernación de Antioquia, le explica a la Corte las razones por las cuales debe ser elegida. Vamos en directo a la Corte Suprema de Justicia. Que tenemos en el ejercicio profesional y que tenemos desde la universidad, en que enfrentamos si ese O de la norma es disyuntivo y copulativo. Yo creo que ese tipo de interpretación tiene que trascender y se está logrando. Con respecto a mi visión sobre la Fiscalía, yo creo que la institución de la Fiscalía es una institución importante como contribución de la Constitución del 91. En mi criterio y en lo
que conozco de la Fiscalía a lo largo de investigar, mirar, yo tengo la disciplina de estudiar. Cuando me llega una suscripción, paso por todas las ramas. Cuando me llega una suscripción, yo intento mirar todas las disciplinas, la penal, la laboral, la civil, la constitucional, la contenciosa. Y eso me ha permitido tener en este momento una visión de la Fiscalía, de una Fiscalía eficiente, que indiscutiblemente habrá que fortalecerla. ¿Por qué fortalecerla? Porque estamos en un periodo de transición y apenas está empezando el nuevo sistema penal. Yo creo que la eficiencia es mucha, pero que va a tener que haber un acompañamiento en este periodo que se avecina, un acompañamiento de todos quienes intervienen en la política criminal, en la definición de políticas. Yo veo una Fiscalía muy seria, veo unos funcionarios muy comprometidos, pero y si bien no conozco en este momento cómo es el día a día, porque no se conoce una entidad desde afuera, hay que vivir el día a día de una entidad para uno saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus carencias y cuáles son sus necesidades. Hay que vivirla bajo una óptica distinta a la de la simple información externa. Pero mi concepto es que es eficiente, mi concepto es que sin conocer esa planta, cuando ya entre en todo su rigor el nuevo sistema penal acusatorio, pues yo me imagino que el Estado va a tener que hacer el esfuerzo de aumentar su planta de personal, mejorar la policía judicial y otros eventos. Yo creo que la Fiscalía ha actuado y ha sido un elemento muy importante en la actividad de la rama. ¿Por qué? Porque definitivamente ha sido muy activa en el inicio de los procesos, en su labor de investigación, y es importante tener en cuenta que definitivamente es muy cierto que la impunidad propicia la repetición de los delitos. En lo referente al compromiso frente a la política criminal del Estado, yo he pensado dos cosas. La primera, que es un momento de hacer un balance importante de los años que lleva la función de la Fiscalía. Un balance interdisciplinario, un balance en que contribuyan altas cortes, contribuya la academia, contribuya la práctica, para mirar qué, para mirar si esa sí es la norma que hace de seguir adelante o si hay que hacerle ajustes, pero ajustes no improvisados, ni de momentos, ni a... Veíamos cómo la Corte Suprema de Justicia estaba escuchando a los 3 candidatos que aspiran al cargo de Fiscal General de la Nación. En este momento estaba hablando Virginia Uribe Betancur, quien fue abogada del presidente actual Álvaro Uribe Vélez cuando fue gobernador de Antioquia. Inicialmente lo hizo Camilo Espina, ex embajador de Colombia ante la OEA. En segundo lugar lo hizo Juan Ángel Palacio, ex consejero de Estado. Ellos estaban exponiendo ante la Corte Suprema de Justicia por qué deben llegar a ser fiscales de la Nación. Vamos a ampliar esta información en nuestras siguientes emisiones. Gracias por acompañarnos. Hacerlo, por supuesto, y el escenario de la academia, de la universidad es propicio, pero en la realidad ya se está sintiendo. Así que el gobierno, por esta razón, es que acude a todo este tipo de maniobras. Pero lo que está demostrando es que es algo inviable. Hoy el referendo reeleccionista cuenta con muy pocos simpatizantes, y aún dentro del uribismo hay quienes están cuestionándolo a profundidad de distintas maneras, desde quienes se oponen al referendo reeleccionista a quienes lo invitan a descansar 4 años para que se vuelva a lanzar en el 2014. Yo creo es que ya se agotó el modelo, ya esto se agotó y no da más. Una pequeña apreciación, Ramón, sobre el tema. Hoy diría uno, y recoge uno el sentimiento nacional, que
la guerra desde el punto militar se ha venido ganando. Pero fíjese usted la contradicción. Los mismos datos que dan el Departamento de Estadística del Estado manifiesta que el 60% de la población colombiana está en los límites entre la pobreza y la miseria absoluta. Eso es un indicador muy grave, que si bien aparentemente la guerra se estaba ganando, la guerra militar, pero la guerra social se ha venido perdiendo. Y es muy grave en un país que mantenga esos índices de pobreza y de miseria. Entre otras cosas, uno lo explicaría por el criterio eminentemente militarista del gobierno. En este momento, en este año, se están ejecutando 20 billones de pesos del presupuesto de inversión de la nación para la guerra. Y en los rubros en donde más se debería invertir, países como Estados Unidos o como el Congo, de cualquier latitud del mundo, invierten en educación y en salud. Nosotros en Colombia solamente invertimos cerca de 9 billones de pesos. Ese es el gran desfase. Y eso es lo que está explicando que hoy, si bien aparentemente la guerra militar la estamos ganando, la guerra social la estamos perdiendo, porque no se está haciendo una verdadera inversión social en el país. Estamos ganando la guerra, pero estamos perdiendo el país. Así es. Pero hay algunas estadísticas, incluso, Ramón, que muestran que en la medida en que la guerrilla ha perdido hombres que mueren, que van a la cárcel, que se movilizan, también por el otro lado están llegando nuevos hombres allá, por las condiciones que se están dando en el país. Pero por todos lados. Por todos los lados. También hay que verlo por el lado del paramilitarismo que se recicló y que también hoy día no es que sean grupos pues emergentes nuevos, sino brazos que quedaron del otro que se han ido fortaleciendo y que nos muestra hasta dónde todo esto se hizo sobre la base de muchas falacias, de muchas mentiras y de cifras infladas como los falsos positivos que siguen dándose. Hoy se estaba hablando de que había nuevos falsos positivos en algunas regiones del país. Ese ha sido un factor para aumentar las estadísticas que son las que pretenden mostrar cifra, ¿no? Muchos. Claro. Luis Eladio, por favor. Existen factores estructurales que generan la violencia. El hambre, la miseria, el abandono, que se expresan a través de la guerrilla o del paramilitarismo o de la misma delincuencia común. La guerrilla, cuando llega a esa otra Colombia que no conocemos, cuando hace presencia en muchas zonas del país donde el Estado nunca ha tenido ningún tipo de presencia, llega a esos muchachos que a los 8 o 9 años han tenido que abandonar sus casas por hambre, por miseria, por falta de oportunidad, que terminan como raspachines en los cocales de ese otro país. Las niñas que a su misma edad ya están ejerciendo la prostitución. La guerrilla llega y es una opción de vida para esos jóvenes, para esos niños, que por lo menos les suministra las 3 comidas, una vestimenta y por supuesto un arma. Es una opción de vida que nosotros como sociedad y como Estado se las hemos negado. ¿Todavía hoy, después de 7 años de seguridad del presidente Uribe? No me cabe la menor duda. Yo lo viví, Ramón. Esa era mi vivencia diaria en la guerrilla, en los muchachos que ingresaban y que nos cuidaban durante todos esos largos años de cautiverio. Por eso pensar que a través de una bomba, matando al señor Timochenko, al señor Cano, al señor Jojoy, se va a acabar con la miseria, con la pobreza, con la falta de oportunidad, que son los factores estructurales que generan la violencia, es muy difícil. Carlos decía algo hace un momento, pensar que la guerrilla desde el punto de vista militar está acabada, eso es otro error. La guerrilla se alimenta todos los días de esos colombianos que nosotros le negamos la oportunidad. Pueden morir 5, pueden desertar 20, pero tienen potencialmente 100 personas que están dispuestas a entrar a la guerrilla. Tal vez no con las concepciones políticas que en su momento se produjeron. Ya no se habla de comunismo, ni de marxismo, ni de nada diferente al discurso del hambre en la guerrilla. Pero allá, cuando nosotros no solucionemos, no erradiquemos esos factores estructurales, va a ser casi que imposible acabar con el conflicto interno colombiano. Vamos a hacer de nuevo una pausa en la consulta, continuamos analizando
la propuesta del presidente Uribe con Luis Eladio Pérez y Carlos Lozano. Dedicaremos el último segmento para que las familias de los soldados y policías que se encuentran secuestrados vean el punto de vista que tiene Luis Eladio y Carlos de las nuevas FARC bajo el mandato del gobierno, bajo la autoridad de Alfonso Cano. Ya continuamos. Informes, reseñas, perfiles, videoclips y agendas del quehacer cultural en Colombia se viven en Palco Cultural. Más cultura para ver, oír y disfrutar. Todos los viernes a las 8:30 de la noche por Cable Noticias. Continuamos en este análisis de la propuesta del presidente Uribe y de la autorización que recibió Piedad Córdoba. Muchos de las familiares y de las personas que están interesadas en el tema, que debiera ser todo el país, quisieran saber de boca de ustedes, quienes han convivido con las FARC, como en el caso de Luis Eladio por el secuestro, o quien conoce como Carlos Lozano muy bien el tema por su cercanía a la búsqueda civilizada y negociada de una solución al conflicto. ¿Qué pasa con esas FARC hoy? ¿Qué piensa Cano? ¿Quiénes son esos guerrilleros que tienen en poder a los 24 soldados después de 7 y policías después de 7 años de persecución militar? Carlos. Bueno, yo pienso esto, Ramón. Me parece que las FARC, por supuesto que cuando hablamos de la seguridad democrática y la sometemos a tan fuerte crítica, no podemos negar el hecho de que ha habido una fuerte persecución de los grupos guerrilleros, en particular de las FARC, y hay derrotas significativas, ¿no? La muerte de Raúl Reyes, todo lo que ha ocurrido con desmovilizaciones, la operación Jaque, en fin, el copamiento de extensiones territoriales que antes ocupaban las FARC y que hoy día están en poder del ejército, de la fuerza militar. Yo creo que todo eso muestra de que hay un avance, por supuesto, de la guerra desde el punto de vista del Estado y eso hay que reconocerlo. No podemos decir pues que no ha pasado nada, que esto no ha tocado pues para nada todo el efectivo del movimiento guerrillero. Sin embargo, creo que estamos muy lejos de la derrota de la guerrilla. No se puede estar anunciando ni el fin del fin, y el gobierno seguirá durante mucho tiempo, si persiste en esta política, esperando la madre de todas las batallas. Por una razón fundamental, y es un poco lo que decíamos en el segmento anterior, las causas del conflicto no se han modificado, al contrario, de alguna manera se retroalimentan con esta crisis política, económica y social del país, con estos niveles que hay hoy de pobreza, de miseria, no solamente en el campo, en las regiones agrarias, sino en las ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, como las grandes urbes de nuestro país, en donde los cinturones de miseria son enormes. Creciendo, pero ¿y entonces qué va a pasar con las FARC? Entonces me parece que mientras eso ocurra, pues sencillamente son factores que van a fortalecer a ese movimiento guerrillero y que le van a dar capacidad de renovarse de alguna manera. O sea, cambian la forma de actuar, no van a ser de nuevo operativos grandes como el que llevó al... Sí, seguramente, ellos se acomodan a cada situación. Hoy día las FARC me da la impresión que han vuelto a lo que se podría denominar la guerra de guerrillas, ya no están en esa guerra de posiciones como antes, sí, están actuando con grupos muy pequeños, con grupos muy reducidos, que de todas maneras son factores de desestabilización. Quizás ya no tengan la capacidad de tomarse una base militar como hacían en el pasado, pero sí tienen capacidad de desestabilización. Con esto yo no quiero rendirle culto a la guerra y al conflicto. Lo que quiero mostrar
es que la única solución, y eso lo deben entender tanto el gobierno como la guerrilla, es la salida política, la salida pacífica. No hay solución militar en favor de uno o de otro. Sino en favor del país. En favor del país por la vía política y de la negociación. Eso es lo que está claro y me parece... El péndulo vuelve a la negociación política. Vuelve a la negociación. Además digo esta cosa, Ramón, creo que en esta campaña electoral, presidencial inclusive, va a volver el tema de la paz a estar en el centro de la atención. El problema de hoy no es como creen algunos, es fortalecer la seguridad democrática o esperar que el uribismo sin Uribe, la seguridad democrática sin Uribe, no. El problema de hoy es la paz del país. Eso se va a volver a colocar en el centro del debate, quizás con novedosos planteamientos y ojalá así sea, pero siempre en dirección a las salidas pacíficas, a las salidas políticas y a la construcción de la democracia, que es lo que nos debe, digamos, separar un poco del concepto de la seguridad democrática uribista. Esto se resuelve fortaleciendo la democracia. La paz con bienestar en vez Correcto. de la guerra con pobreza. Después de 7 años de seguridad del presidente Uribe, ¿qué piensa Luis Eladio que le tocó vivir allá con los guerrilleros de las FARC tantos años? ¿Qué está ocurriendo? Lo que más me impresionó, Ramón, en cautiverio, sobre todo en los primeros años, fue ver la pérdida de sindéresis política de las FARC, de su rumbo político. Vi unas FARC en concupiscencia con el narcotráfico. Vi unas FARC y vi a muchos de sus comandantes de medio nivel para abajo, convertidos como en los traquetos nuevos, exhibiendo cualquier cantidad de joyas y de elementos que sin duda en otras circunstancias no lo hubiesen hecho. La muerte de Marulanda causó un impacto fuerte en las FARC, porque las FARC tenían o tienen 2 alas marcadas, ala militarista y un ala política. El éxito de Marulanda en su momento era ser como el fiel de la balanza entre estas 2 posiciones. Y hoy, cuando ha triunfado, digamos, el ala política y la presencia de Alfonso Cano en la dirección de las FARC, soy optimista y muy optimista en pensar que se ha vuelto a retomar ese rumbo político, que las FARC, si bien no se han podido desprender de estos vicios que al final le han permitido mantener una logística muy fuerte, pero también unos fracasos, como los expresaba Carlos, desde el punto de vista militar, hoy en día las FARC están tratando de volver a encauzarse dentro del esquema político, que es lo más conveniente para el país, porque si se encauzan en ese esquema político, van a necesariamente buscar, con un gobierno que tenga sensibilidad política, la búsqueda de un proceso de paz serio y duradero. De manera que yo soy optimista desde ese punto de vista. Yo pienso que el tema de la seguridad democrática, por ejemplo, se ha malentendido en Colombia. Aquí hoy la discusión es si la hacemos política de Estado y no de gobierno, cuando el primer error que se comete es no entender de que cualquiera que sea el presidente tiene un mandato constitucional, que en otras palabras es seguridad democrática, en sus artículos cuando hablan de velar por la vida, honra y bienes de sus ciudadanos. Y cuando digo bienes, por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de las pirámides. Ahí hubo una falla desde el punto de vista de seguridad democrática, porque el gobierno no actuó ni previó las consecuencias que hoy están padeciendo miles y miles de colombianos por la irresponsabilidad, por supuesto, y la ilegalidad del acto como tal, pero la irresponsabilidad del gobierno que no actuó en su momento. Eso es parte de lo que sería seguridad democrática, que reitero, me parece ridícula la discusión si hacer la política de gobierno de Estado cuando es un mandato que tiene que cumplir cualquier presidente. Pero una política de seguridad democrática conlleva una política de seguridad social. Y ahí es donde tenemos que entender que necesitamos hacer una verdadera reingeniería en el país para ser proconstructores de un proceso que nos lleve a la reconstrucción de Colombia y por ende encontrar la paz algún día.
Hay de todas formas una propuesta del presidente Uribe que dejó sobre la mesa para que las FARC la contesten. Las FARC seguramente verán las reacciones de personas como ustedes frente a la propuesta y sería conveniente que ustedes le ayudaran a elaborar una respuesta. ¿Qué contestaría Carlos? ¿Qué le recomendaría a las FARC que le contestaran a las familias de los secuestrados más que al gobierno? No, yo creo que las FARC deben estudiar la propuesta del presidente y creo que el presidente a su vez debe mandar un mensaje claro permitiendo la liberación del cabo Moncayo y del soldado profesional que ya está garantizada su entrega. Eso debe facilitar. Y las FARC deben estudiar seriamente la propuesta. Yo creo que... ¿Con qué argumento cambian ellos también de actitud? No, yo creo que en este momento ellos tienen un acento político. Ellos, está claro que se está caminando hacia superar este problema del secuestro. Eso está claro. Eso lo hemos visto en el diálogo epistolar, que si bien es cierto no lo han aceptado la guerrilla de las FARC, han permitido discutir sobre el tema, han dado sus opiniones y se han abierto a esa posibilidad. O sea que para ellos hoy es incómodo este tema del secuestro. No se puede decir que así como el gobierno hace falsos positivos, la guerrilla tiene el secuestro. No, si la guerrilla realmente tiene un criterio político, tiene que tomar determinaciones sobre cosas trascendentales que son de su propia situación y que de alguna manera no solamente le estorban, sino que los desprestigian ante el país y ante el mundo. Así que por eso deben estudiar esa posibilidad, en el entendido de que pueden hacer su propia propuesta o su propia contrapropuesta en este caso. Pero yo creo que hay que avanzar en esa dirección y ese es el papel que debe asumir colombianos y colombianos por la paz como interlocutores, no en favor de la guerrilla, no en favor del gobierno, sino de las soluciones políticas y pacíficas. El hecho es que al terminar este año debemos tener resuelto este problema no solamente de los miembros de la fuerza pública que están en poder de la guerrilla de las FARC, sino el tema del secuestro con el Ejército de Liberación Nacional y la guerrilla de las FARC. La eficacia simbólica y la eficacia política del secuestro, parece que las FARC no han entendido que desapareció. Ya no es eficaz secuestrar desde el punto de vista que sirva como herramienta en la guerra para obtener algunas prebendas a cambio de los secuestrados. ¿Cómo se le hace entender a las FARC eso para que cambien su actitud frente a los civiles y frente a los mismos militares? Simplemente que miren las imágenes que se presentaron en los medios de comunicación de la marcha del 4 de febrero del año 2008, Ramón. Millones de colombianos se expresaron por primera vez en contra de prácticas, por supuesto, que iban en contravía del deseo del país y solidarizándose con los secuestrados. ¿Por qué no les entra ese mensaje que para nosotros es clarísimo? Sí les entra, y yo creo que parte del cambio que hoy está haciendo, políticamente hablando, las FARC obedecen a ello. No me cabe la menor duda que ese día se dieron cuenta que estaban perdiendo el respaldo del pueblo colombiano, si es que alguna vez lo tuvieron, cuando esos millones de voces se expresaron en contra de las prácticas del secuestro que hoy pedimos que se acaben dentro de todo el escenario del conflicto interno colombiano. Por favor, acá. No, a mí me parece que ese ha sido un puntillazo definitivo para que las FARC entiendan que hoy ya no ganan réditos políticos. Mire, es que lo más contradictorio, Ramón, lo decía Alan Jara, y que por supuesto comparto con él esa apreciación. A nosotros nos secuestraron, a los políticos, para presionar un canje que iba a beneficiar a los militares y policías. Hoy estamos en libertad, todos los políticos y los militares y policías se siguen pudriendo en la selva. No tiene sentido. Ya no van a ganar réditos políticos en el mundo. Ya la exposición mediática que pudieron haber tenido por tener a unos políticos, la tuvieron. Y eso se les ha convertido en un boomerang, porque lo que ha ganado el rechazo de la comunidad internacional y por supuesto de la sociedad colombiana. No tiene ninguna lógica política mantener a unas personas 11 y 12 años en esas circunstancias. Ni humana tampoco. Ni humana, por supuesto ni humana. Y eso es lo que tiene que primar. Como también
criticamos las actitudes del gobierno por falta de criterio humanitario, tenemos que rechazar la actitud sistemática de la guerrilla a actuar con criterio humanitario y dejar en libertad a las personas que hoy están en su poder. Que esperamos que sea así. Nos quedan 30 segundos, Carlos, para acabar la consulta. Si quieres una frase final. Bueno, no, yo espero, por supuesto, que haya la suficiente voluntad política del gobierno y de la guerrilla de las FARC para que avancemos en la solución de este tema del acuerdo humanitario, que logremos la liberación inmediata ya del cabo Moncayo y del soldado Calvo, y que abramos la posibilidad que todos los que están en injusto cautiverio logren su libertad plena y avancemos hacia la solución definitiva del conflicto. Muchas gracias, Carlos Lozano, muchas gracias, Luis Eladio Pérez, y que los soldados y policías abracen a sus familiares dentro de poco.